Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana o tarde ya quizás, pero contentos, ¿verdad?, de poder estar una vez más reunidos aquí para oír la palabra de Dios, para descubrir los arcanos donde Dios quiere enseñarnos cosas que no sabemos. Dice la Biblia, para enseñarte cosas que no sabes ni entiendes. Y eso es lo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y esperan su venida. Quiero seguir con esta enseñanza en esta etapa número 4 y vamos a abrir la Biblia antes de que tomen sus lugares, porque estamos hablando de algo muy importante que está en el libro de los Efesios. ¿Se recuerdan ustedes? El libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 6, donde estuvimos mirando algo muy importante que vamos a irlo descubriendo y aprendiéndolo poco a poco. Gloria a Dios. Donde dice: un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿se recuerdan ustedes? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y estuvimos considerando un cuerpo. Ahora, ¿qué le parece si vamos a ver si realmente existe un Señor, para poder ir viendo cada una de estas partes de esta porción de la Biblia? Y para ver si realmente existe un Señor, como dice el apóstol en esta porción, vamos al libro de Mateo, capítulo 7 y el versículo 21 hasta el versículo 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, escuche esto, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo, dice Dios, les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Escuche esto, porque es muy importante para su conocimiento y para su desarrollo espiritual. Gracias a Dios por este momento. Sean todos bienvenidos a este lugar. También le damos la bienvenida, a aquellos que por primera vez están aquí, y también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Vamos así con un canto a darle la mano a nuestro vecino y prepárese para oír la palabra de Dios. Por favor, con mucho respeto y orden, ¿verdad?, para que Dios nos bendiga en esta tarde. La razón por la que deseo traer estas enseñanzas es porque es importante darnos cuenta que no servimos a más de un Dios. Yo espero que cada uno de ustedes esté consciente de esta verdad, que es muy importante. No podemos servir a más de un Dios. Y en Mateo 7, 21 al 23, con estas palabras, Cristo nos hace la advertencia más importante y más solemne para que podamos entender a quién servimos. Esta advertencia que Cristo hace es para que todos los que le siguen, y no para quien no le sigue, sino para aquellos que le siguen, es esta advertencia. Y la razón es porque esta porción de la Biblia nos revela algo muy importante, algo muy tremendo que tenemos que aprender todos los hijos de Dios. La idea de la tripartía surgió precisamente del mitraísmo. Yo sé que a lo mejor ustedes nunca han oído hablar de eso, pero
Les voy a hablar un poquito acerca de eso para que ustedes entiendan realmente de dónde salió esta ideología de dioses o de personas en la divinidad de Jesús. El mitraísmo fue una de las más antiguas religiones del Imperio Romano y una de las más populares precisamente de este imperio. Muy conocida y muy popular en la grande religión universal. Y esta religión vino en el tiempo de los Sésamos, muy fuerte en el siglo III. Pero a principios del cuarto siglo o del siglo IV desaparece de una forma tan misteriosa que en el siglo IV completamente se dejó de hablar de lo que era esta idea del mitraísmo, que predominó por siglos. Ustedes pueden ir a la historia y constatar lo que les estoy diciendo para que ustedes vean que por siglos predominó. Fue algo similar a los romanos o al romanismo, pero diferente. Y aquí es donde vamos a tratar de comprender eso. Pudiéramos decir diferente con otro nombre, pero con las mismas costumbres que ustedes y yo entendemos, sabemos, igualitas o iguales al mitraísmo, que quiere decir mitra. A lo mejor se pregunta usted, ¿qué quiere decir mitra? Significa pater o patrón, y eso significa papa. Por eso es que ustedes van a entender que el mitraísmo tiene mucha conexión con todas las ideologías romanas, o son las mismas ideologías, las mismas enseñanzas, las mismas ideas, pero a partir del cuarto siglo hubo un cambio radical acerca de lo que era la enseñanza del mitraísmo. Y este papa usaba un bonete bicornio igual al que usa el papa romano en honor al dios Mitra. Ustedes saben lo que trae en la cabeza el papa, una cabeza de pescado abierta, un hocico de pescado, en honor al dios Mitra, dios del mar, dios del sol, etcétera, etcétera. Era una mezcolanza y una idolatría impresionante. Por 3 siglos, el mitraísmo fueron acérrimos enemigos de los cristianos. Pero ya en el siglo IV le cambiaron el nombre y le pusieron Cristiana Apostólica Romana Universal. Y la razón es porque en las persecuciones no podían doblegar a los cristianos. Por más que perseguían a la iglesia, por más que mataban a los cristianos, no podían detener lo que era la verdadera doctrina apostólica basada en la palabra de Dios. O sea que la idea fue cambiar de forma, cambiar de estrategia para poder dominar. Entre más perseguían en los diferentes países, más fuertes se hacían. Entre más lo llevaban a los coliseos para divertirse con ellos, para que los despedazaran los leones, más crecía el cristianismo. Entonces pensaron en la idea de cambiar de sistema y de buscar la manera de parecerse a los cristianos. O sea, tenían que ponerle algo que pareciera más a Dios que al dios Mitra para poder disfrazarlo. Este dios Mitra era muy popular en todo el imperio romano por sus grandes templos que se habían construido en su honor, por todo lo que contenía y porque era una religión poderosa que no fácilmente podía deshacerse.
Así que ustedes van a encontrar en esta historia que les estoy hablando, en esto de la historia, que la mejor manera de poder destruir esa ideología era utilizar un sistema donde todas las religiones o todos los que tenían diferentes creencias se unificaran en una sola idea. Y ahí es donde surge precisamente la ideología de hacer a Dios en tres personas distintas para confundir y para de alguna manera acabar con el cristianismo. Se habían construido en su honor templos, y la razón por la que surgió esta idea es porque estos druidas habían construido cada uno de esos templos y en su honor no había, pudiéramos decir, la forma de comunicación entre ellos y entre los cristianos. Por eso no les importó cambiarle el nombre a Mitra con tal de conquistar a aquellos que amaban y servían a Dios con todo su corazón. Fue la única forma de introducir sus costumbres paganas al cristianismo, y una de las peores, y se lo digo con todo mi corazón, es la tripartía. La religión católica, mitracatólica, pudiéramos decirle así, y las prácticas del mitraísmo son misas, rezos, rosarios, novenas, letanías, mandas, adoración a imágenes, escapularios, fetiches, velas, nichos, hostias, agua bendita, extrema unción, confesionarios, limbo, purgatorio, la reina del cielo, patrones y patronas, fiestas a dioses y a diosas. Pero lo principal de todo esto de los mitras era la tripartía. El dios Mitra venía a ser el principal rey de Persa. Por eso es que ustedes van a encontrar que todo eso fue no adoptado por Roma, sino que es Roma disfrazado, para seguir confundiendo, para seguir haciendo de las suyas. Y muchos evangélicos han caído en esa trampa. Y la idea de la tripartía es denigrar el nombre de Jesús. La idea de la tripartía es no darle el lugar que Jesús se merece, el lugar que Él se ganó como el único y verdadero Dios. Siempre ustedes van a notar, déleselo con todo su corazón, si lo va a hacer. Usted va a notar que la idea de la tripartía siempre está enfocada a denigrar a Cristo. Aunque muchos le digan, Señor, Señor, en tu nombre soy un poderoso, soy un profetazo que levanta muertos. Si no tiene la verdadera doctrina de Cristo, es muy probable que le suceda esto que dijo Cristo en Mateo 7:21, cuando se vaya de esta tierra. Y que le diga, Señor, Señor, en tu nombre levanté muertos. En tu nombre hice esto, hice aquello. Yo era la profeta más codiciada, la profeta más impresionante de todo el sur de California, o el profeta del mundo. Pero sin embargo, cuando falta el verdadero conocimiento de Cristo, cuidado, cuando ignoramos quién es el Señor, es muy probable que estemos arriesgando nuestra estadía en el reino de los cielos. Todo esto que yo les mencioné fue el patrón de los emperadores romanos. Y lo más importante del mitraísmo fue la quema de velas, que creía que ahí eran quemados los pecados con las velas. Y esto es precisamente lo que ha sucedido, que se ha involucrado mucho el mitraísmo con el cristianismo y se ha envuelto en gran manera la idea y la doctrina de la tripartía principal, que era la doctrina principal del mitraísmo. Por eso cuando Jesús dijo estas palabras, es una palabra de advertencia.
Acuérdese, es un cuerpo, un Señor, una fe. No puede haber dos señores. No puede haber dos personajes ni tres personajes, porque entonces esto se convierte en idolatría. Por eso es que todos los que estamos conscientes de eso tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para ver qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios, para poder entender, para poder darnos cuenta, para poder saber al Dios al que estamos sirviendo. Esta advertencia de Jesús es para todos aquellos que le siguen. Esta porción de la Biblia nos revela algo muy importante, que la mayoría de los que le sirven a Cristo, le sirven pero bajo sus propias reglas. Le siguen a su manera, le siguen a su modo. Y cuando Cristo venga, la tragedia más grande que les va a acontecer es el efecto traumatizante que le pudiera pasar a cualquiera de aquellos que no ha entendido, ni ha conocido, ni ha podido entender quién es verdaderamente al Dios al que nosotros estamos sirviendo. Porque si Él no ha sido revelado a nuestras vidas, a nuestros corazones, el día que nosotros pudiéramos encontrarnos y estar delante de su presencia, si Él no viene cuando te vayas de esta tierra, por cualquier razón que sea, en ese momento abrirás los ojos y vas a poder ver a Cristo y le vas a poder, y le dijeras tú: Señor, Señor, por fin ahora estaré contigo por toda la eternidad. Pero imagínese usted que el Señor le conteste y le diga, y le dijere estas palabras: ¿por qué me dijiste Señor en la tierra cuando no me entendiste? Porque en la hora de tu muerte, ahora, ¿por qué en este tiempo me llamas Señor? Si cuando estuviste vivo no hiciste mi voluntad. Cuidado con esto. El encuentro con Jesús puede ser algo muy importante que tendremos nosotros que de alguna manera meditarlo y pensarlo. El encuentro con Jesús es la hora más importante y el tiempo más importante de nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, es la única verdad que nosotros podemos tener para poder saber y entender que la instrucción que tiene es precisamente para ir a un lugar seguro cuando partamos de esta tierra. La Biblia es el libro de instrucciones que nos habla de un reino que no vemos. Y esa es la razón por la que muchos difícilmente pueden servir a Dios con todo su corazón, porque estamos hablando de un reino que no miramos, de un reino que no podemos palpar con los ojos, con la vista natural, pero que sabemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que es un reino real, que existe, que es verdadero. Y eso es justamente lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos, que estamos caminando por fe en esta tierra, que estamos esperando algo que no vemos, que estamos creyendo a algo que no hemos visto, pero que es real y auténtico, simplemente porque está declarado en la Biblia, en la palabra de Dios. No es fácil caminar por fe. Y la razón por la que no es fácil caminar por fe, porque estamos impuestos siempre a ver, a tocar, a gustar para poder creer. Y con nosotros aquí en el camino de Cristo se trata de creer a un reino invisible que la Biblia declara que existe, que la Biblia dice que es real, que la Biblia dice que es verdadero, pero que no lo podemos ver con nuestros ojos. Simplemente creemos a la palabra de Dios que se va a cumplir lo que nos dice, que esas promesas que Jesús nos hizo son reales y verdaderas. Y ese ambiente espiritual tenemos que desarrollarlo con la palabra de Dios, los hijos de Dios, para poder hacerlo nuestro, para poder creerlo, para poder apropiarnos de Él, para convertirlo en realidad en nuestras vidas.
Por eso es que cuando nosotros entendemos lo que es caminar por fe, significa caminar y seguir creyendo a lo que Dios nos dice sin importar por lo que tengamos que pasar y haciendo real y verdadero lo que todavía no vemos. Imagínese que usted se encuentre con su Creador y le diga: apártate de mí, hacedor de maldad. Apártate de mí, porque nunca me conociste, porque nunca entendiste quién era, porque nunca me diste la gloria que yo esperaba de ti. Óigame bien, para poder darle la gloria que Cristo espera de nosotros, tenemos que conocerle a Él como el único y verdadero Dios, como el único Señor, como el Dios de la Biblia, como el Dios de los patriarcas, de los profetas, como el Dios de los antiguos. Es al Dios al que estamos sirviendo, al Dios que adoramos, al que le estamos dando lo mejor de nuestras vidas. Mis amados hermanos, existen millones de cristianos, entre comillas, que asisten a la iglesia, que están constantemente yendo a la iglesia, y aquí Cristo nos muestra que hay mucha gente que imita al cristianismo solamente, pero que no han nacido de nuevo. Imitan las lenguas, se pueden falsificar, imitan la profecía, y hay ese tipo de personas que le ponen tanto énfasis a los dones, a las cosas superficiales, que se olvidan de lo más importante, que son los frutos del Espíritu Santo. Se enfocan tanto en los dones que se les olvida dar el fruto del Espíritu Santo. Los cristianos somos conocidos no por las lenguas, sino por los frutos. Los cristianos somos reconocidos por el estilo de vida que vivimos. Que haya personas que digan: yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella, yo quisiera vivir el estilo de vida que vive tal o cual persona. No por las lenguas, ni por la profecía, ni porque hace mucho movimiento, porque pierde el conocimiento y sufre un éxtasis y ve que se le abre el reino de los cielos y rayos por todos lados. No, eso no es lo que lo va a identificar como un verdadero cristiano, sino, dijo el Señor, por sus frutos las gentes los van a conocer y los van a identificar. Por el estilo de vida que viven. Porque se nota en el estilo de vida que viven que aman a Jesús. Porque por el estilo de vida que están viviendo demuestran que están esperando un reino invisible, que todavía no lo miramos, que todavía no lo podemos nosotros todavía disfrutar físicamente, pero que es una promesa gloriosa, divina, preciosa, que Cristo le dio a sus seguidores, a los que le aman y a los que están esperando pacientemente la venida de Jesús. El encuentro con Él, el evento más importante que le espera a la iglesia de Jesús. Encontrarse con Cristo, encontrarse con su Creador, encontrarse con aquel que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes se vengan a vivir conmigo. Eso fue lo que dijo Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Él dijo que se iba a encontrar con la iglesia en el cielo. Él se va a acercar a la tierra para levantar a la iglesia y para que nos encontremos con Él. Pero ¿cuántos realmente están esperando ese momento? Porque óiganme bien, estamos en una etapa de la vida muy importante donde los hijos de Dios tenemos que prepararnos bien, tener una visión específica de lo que es ese reino precioso que Él nos ha ofrecido y que solamente Él no lo puede cumplir. Él dijo que esto iba a suceder, y es que tenemos que estar con paciencia y con pasión esperando ese momento de encontrarnos con Él. Es el mejor acontecimiento que le espera a la iglesia de Jesús. Pudiéramos decir que es el próximo evento que le espera a la iglesia de Cristo. No escuchar profetas que dicen de la suya, no. El próximo
próximo evento y el evento más importante que le espera a la iglesia de Jesús es el encuentro con Él. Enfóquese en eso y vamos a trabajar en esta área para esperar con paciencia y con amor, con mucha determinación ese momento de decir: hoy puede ser el día, hoy puede ser el día, por lo que está pasando en el mundo, por lo que está sucediendo en nuestro entorno, hoy puede ser el día. Muchas de las profecías ya se están cumpliendo. Gloria al Señor. Los cristianos somos conocidos por el fruto, no por los dones. Los dones son la manifestación del poder de Dios. Mientras no esté en medio de nosotros la fuerza del amor, que es el primer fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz. Si no está el primer fruto de los frutos del Espíritu Santo en nosotros, digo esto porque es muy probable que todos aquellos que estamos empezando en el camino del Señor entendamos esto, porque hay muchos cristianos quizás que todavía están inmaduros, que están aprendiendo de Cristo, quizás tienen 1 o 2 años en Cristo y después de ese tiempo empiezan a tener revelaciones, a tener sueños, a tener visiones. Y muchas de las veces, cuando una persona empieza a decir que tiene todo este tipo de experiencias, le hace una revisadita a tu vida y no concuerda lo que está diciendo con el estilo de vida que está viviendo. Digo esto porque hace poco una persona me estaba diciendo que tenía visiones y sueños y éxtasis y se le aparecían luces por todos lados y estaba viviendo en amaciato. Viviendo en adulterio. Dígame, ¿será Dios el que le está hablando? No concuerda. Primero son los frutos y después los sueños y las visiones. Se me hace que se hizo un burrote en la noche, por eso se le pasó así. De asada. Por eso es que tenemos que entender que los sueños y las visiones tienen que concordar con el estilo de vida que nosotros estamos viviendo. Por eso es que cuando comienzan estas ideas tenemos que entender que podemos ser engañados mientras no se establezcan en la palabra de Dios. Mientras que la palabra de Dios no sea el fundamento, mientras no tengas comunión con Dios, olvídate de los sueños y de las visiones. Necesitas arraigarte, cimentarte, tener bases fuertes en la palabra de Dios para poder experimentar, para poder tener los dones. Si no, es muy probable que te equivoques. En Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, le faltó conocimiento. Por eso yo quiero en esta tarde decirles lo que significa que Jesús es el Señor, que Jesús es el único Dios, que es el título más importante de todos para poder llamarle a Jesús Señor mío y Dios mío. ¿Cómo podemos nosotros entender que Jesús es el Señor? O el único Señor, porque es nomás un Señor. Vamos al libro de Lucas capítulo 1 inmediatamente. Vamos a leer versículo 16 y versículo 17. Dice, hablando de Juan el Bautista: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿De quién está hablando? De los israelitas. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar, óigame bien, al Señor un pueblo
bien dispuesto. Naturalmente que estamos hablando del pueblo de Israel y de un acontecimiento muy importante acerca de lo que era Juan y la misión de Juan el Bautista. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor. Naturalmente, del único Señor. Gloria a Dios. Esta profecía la vemos en el libro de Malaquías, capítulo 4, donde precisamente habla de este acontecimiento, versículos 5 y versículo 6. He aquí, yo envío el profeta Elías, hablando de Juan el Bautista, con esas cualidades del profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra, dice la Biblia, con maldición. O sea que Juan el Bautista vendría con el espíritu y la virtud de Elías para preparar el camino del Señor. Y esto naturalmente que es una profecía del capítulo 3 del libro de Malaquías, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Dios. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo, del Dios al que servimos. Dice: yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Entonces quiere decir que vamos entonces a comenzar a ponernos de acuerdo con lo que Pablo está diciendo. Ya entendimos que es un cuerpo, no hay más de un cuerpo en la divinidad. No existen tres personas, y si son personas tendremos que aceptar que son cuerpos. Ya lo vimos la semana pasada. Amén. Ahora estamos entendiendo de un Señor que es el único y verdadero Dios. Por eso es que desde la antigüedad hasta el tiempo de los apóstoles entendemos que Dios estaba hablando de una profecía donde Él se presentaría, donde se presentaría el Señor. Por eso dice: yo envío mi mensajero delante de mí. Isaías 43 claramente está declarado que Dios había enviado a Juan el Bautista para que preparara el camino ¿de quién? Del Señor. ¿Dice o no eso en Isaías 43? Amén. Voz que clama en el desierto, preparad, óigame bien, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aleluya. Juan el Bautista. ¿Y qué podemos decir de Juan? Jesús realmente, cuando se expresó de él, dijo que Elías, este es un profeta hasta mayor que Elías. Aleluya. Él mismo lo dijo. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra, empezamos a descubrir cosas grandes y maravillosas que nosotros no entendíamos. Amén, gloria a Dios. Este mensajero de la profecía de Malaquías 3:1 es el mismo de Lucas 1:76, el día en que, óigame bien, recibió la revelación su propio padre, Zacarías. Y dice de él: tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Hablándole a Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. O sea que estamos hablando de un Señor que inició con las profecías 700 años antes del nacimiento de Jesús.
700 años antes de que Él se presentara en esta tierra, ya se estaba hablando de que alguien le iba a preparar el camino al Señor, al que se presentaría, al que vendría como un niño, al que vendría y se manifestaría a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Irás delante de la presencia del Señor. Yo soy, cuando estaba aquí en la tierra, dijo el mismito Juan, dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. En Juan 1:23. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy el que estoy preparando el camino del Señor. Y dice la Biblia que Juan, cuando comenzó a hablar de estas profecías, ni siquiera él había conocido personalmente a Cristo. Juan Bautista no había podido verlo físicamente. Se encontraron cuando estaban Elizabeth y María embarazadas, según lo leemos en el capítulo 1 del libro de Lucas, y dice que las criaturas saltaron en el vientre cuando se encontraron, pero nunca físicamente se habían visto. Y Juan comienza a dar testimonio que yo soy la voz del que clama en el desierto, como está escrito en Isaías. Estoy preparando el camino del Señor. Por eso es que cuando Él lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque nunca había tenido un encuentro con Él. Dice el versículo 31 del libro de Juan, donde testifica Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso dice, yo vine bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía sobre él, y esta fue la señal que se me dio. No es que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mentiras. Es una señal que Juan vio para identificar al Señor. ¿Quién vio esta señal? Juan. Los que estaban a su lado no vieron nada. Así es, amén. Y yo no le conocía para que fuese manifestado. Por eso es que cuando vi la señal que se me dijo, sobre quién vieres que desciende el Espíritu Santo y reposa sobre él, ese es el Señor. Eso se le había dicho a Juan, ahí está el Señor. Yo no le conocía, pero cuando vi la señal que se me había dicho, entonces dije, aquí está, del cual yo he venido predicando y diciendo que tras mí viene alguien que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego antes de nosotros. Bendito sea el Señor en esta tarde preciosa. Por eso dice, yo no le conocía, versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien vieres esta señal, sobre quien vieres el que reposa el Espíritu Santo sobre él, este es, y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí está el Señor. Aquí está. Notemos cómo existe el enlace desde cientos de siglos al acontecimiento de Juan el Bautista. Una coordinación perfecta que, a pesar de que hayan pasado siglos, se puede ver perfectamente una profecía preciosa. En 2 de Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. Claro, ya lo había dicho Juan, que andaba alguien detrás de él que venía bautizando con el Espíritu Santo y fuego. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es Jesús, es
Santo. Porque dice Gálatas 4:6 que Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y si alguno, dice Romanos 8:9, no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Por eso es que entendemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que no hay Señor, no hay Dios fuera de Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor. En 1 Corintios 8:6 dice claramente que nosotros, empero, dice el apóstol, no tenemos más que un solo Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo solamente un Dios? Yo tengo un Dios, solamente un Dios. Corintios 8, versículo 6. Un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo. Aleluya. Escuche usted, un Señor. De acuerdo a lo que Pablo dice, está claramente un Señor, una fe, un cuerpo, un bautismo. Es solamente uno y no hay dioses conmigo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. No hay dioses conmigo. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega. Gloria a Dios. No hay nadie más, no hay Dios fuerte, no conozco ninguno. De fuera de mí, dice Jesús, no hay quien salve. Fuera de mí no hay Dios. Oh, bendito su nombre. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 2, también nos especifica claramente que fuera de Dios o fuera de Cristo no hay Dios. Él es el único y Dios y Salvador. Porque doy testimonio, dice allí donde estamos leyendo capítulo 10 del libro de los Romanos, que no hay otro Dios fuera de Jesús. Romanos 12:2. Por eso es que cuando nosotros entendemos esta buena voluntad agradable y perfecta de Dios, entendemos que no se puede de ninguna manera servir a nadie que no sea Jesús como el único Dios y como el único Salvador. Mateo 6:24 dice algo muy importante que quiero recalcar en esta ocasión. Que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro. Y nosotros no podemos tener más que un Dios, no podemos tener más que un Señor. Y para mí ese Señor es Jesús. Si existe una idea de personajes en Dios, entonces hay confusión. Y la idea de más de un Dios no queda de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Para nada, no tiene nada que ver. Porque nosotros entendemos que este Dios al que estamos sirviendo es el Dios de Hechos 10:36, y es ahí donde nosotros nos detenemos y entendemos y nos damos cuenta que fuera de este Dios no hay otro Señor. Hechos capítulo 10, versículo 36, donde dice claramente la palabra de Dios que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, y este es el Señor de todos. Gloria a Dios. Amén. Este es el Señor de todos, no hay más. Y por último vamos a leer Filipenses 2, 10 y 11. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y versículo 11, que dice de esta manera: para que en el nombre de Jesús, escuche esto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
Quiere decir que si hay fuera de Dios o fuera de Cristo, si hay otros personajes o otras personas, van a tener que arrodillarse ante Jesús. Si en el cielo existen esas personas. Sabemos que no, pero existe un reino espiritual, un reino angelical que sí lo va a reconocer como su Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. O sea que desde los cielos hasta lo más bajo y hasta lo más profundo de la tierra, está diciendo aquí el apóstol que toda rodilla se tiene que doblar ante Jesús. Versículo 11. Y toda lengua tiene que confesar. Toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Así es. O sea que de acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, lo único que ha surgido a través de los tiempos es una confusión para quitarle el lugar a Jesús como Señor. Y todas esas ideologías tienen la tendencia a quitarle a Jesús el puesto y el lugar que Él tiene como Dios. Todo ese tipo de ideologías tienen la idea de sacar toda una ideología de enseñanzas que van de acuerdo a la capacidad y al intelecto humano, pero no de acuerdo a la Biblia. Por eso es que cuando entendemos que Jesús es el Señor, no hay lugar para nadie más. Él es el único Señor. Amén. Él es el único Dios. Gloria a su nombre. Él es al que en esta mañana estamos entendiendo y reconociéndolo, que fuera de Él no hay nada. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Yo soy. Está establecido muchísimas veces en la Biblia donde Él se identifica. Y Él dice: y si no creyeres que yo soy, en tus pecados moriréis. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Cristo no hay Dios. Fuera de Cristo no hay camino. Fuera de Cristo no hay quien salve. Es el único nombre, dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para que sean salvos. ¿Quién es el Salvador? Jesús. ¿Quién es el único Dios al que servimos? Jesucristo. Fuera de Él no hay nada. Si quieres conocer a Jesús, vas a tener que tomarte un tiempo para poder estar escuchando estas enseñanzas, para que Dios te dé revelación. Y la próxima semana les voy a traer un Señor, ya dijimos un cuerpo, un Señor, una fe para la próxima semana. Así que vamos a aprender lo que es una fe. Pero esto para la próxima semana. Pónganse de pie en esta mañana, en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por este momento? Por este día, sobre todo, que nos permitió estar aquí en este lugar una vez más.